Lo que no dice la lección, el gran plan cristocéntrico de Dios, lección 2. Pablo hace un resumen en el primer capítulo de Efesios de los versículos 3 al 12 de cómo Elohim Padre determina a Elohim Hijo como el centro, como el fundamento de su programa restaurador. Porque Elohim Padre, si bien es cierto, descansó de lo que había que crear para sus hijos, sigue trabajando en el desarrollo de su único plan. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En él designó todo esto, el Padre en el Hijo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién hará que su imperio o reino avance? Es el celo de Jehová de los ejércitos. Elohim Padre sigue trabajando. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Elohim el Todopoderoso, cualquier cosa que haga siempre tiene una razón del por qué hacerlo. Nada hace sin razón o porque se le ocurrió. Elohim no es arbitrario, es un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser. Así que la pregunta es, ¿por qué creó? Hay mucho sobre este grandioso e impresionante autosostenible ser que nosotros no podemos y puede que nunca lo sepamos, pero él ha revelado bastante de sí mismo para permitirnos vislumbrar alguna de las magnificencias de su naturaleza y carácter. Una de esas características es que Dios es amor. Esta es una distinción importante cuando se trata de entender su motivación, porque si Dios es amor, entonces sus acciones natural o sobrenaturalmente son o es la manifestación de la naturaleza del amor. Una de las cualidades obvias del amor es que el amor tiene que darse y compartirse. Si esto es así, entonces la naturaleza misma de Dios lo compele a dar y convertir, y esa es la razón para crear, por lo cual formuló un solo y único plan en el cual nos eligió para ser el objetivo de su solo y único plan, y así se torna en Elohim Padre. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y así salimos de sus manos, con toda bendición espiritual, regir, hacer su voluntad, en santidad, templo del Espíritu Santo, y vivir en su presencia. Sucede la caída y todo se trastoca, perdiendo toda bendición espiritual y tornándonos en esclavos. ¿Qué hace Elohim Padre? Hace el uso del costo de su solo y único plan, que lo determinó desde antes de la fundación del mundo, para restaurar lo que perdimos y hacer hijos nuevamente, pero adoptivos, para completar el propósito del solo y único plan. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Padre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Primera fase para ser en la adopción. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Era necesario que Jesucristo se fuese para enviar al Espíritu Santo. Por eso Cristo, Elohim Hijo, es el fundamento del programa restaurador de Elohim Padre. Solamente así podemos ser hijos, pero adoptivos. Así lo determinó Elohim el Todopoderoso desde la eternidad, que la redención es por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Cuando digo Elohim el Todopoderoso estoy hablando de la Trinidad, pero cuando se trata de la función a realizar, como es el caso de la redención, es Elohim Hijo.
La razón para que el Hijo sea enviado es el Padre. La razón para que el Espíritu Santo sea enviado es el Hijo. Si pedimos al Padre el Espíritu Santo independientemente de su Hijo, estamos ignorando el sacrificio. Si hablamos del enviado y no del que lo envió, estamos ignorando al Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán bienaventurados. El orden. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto porque voy a regresar a donde está mi Padre. Y el Padre es mayor que yo. ¿Por qué digo todo esto? Por la tendencia que hay en el mundo cristiano y que está alcanzando a nosotros. Sí, es esa tendencia. En quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesucristo, el Señor, es el fundamento para ser restaurados. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otra parte, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No solo nos redime, sino que mediante su sangre nos hace reyes y sacerdotes. Algo más que hace la sangre de Jesucristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ante su presencia una vez en el año. Pero ahora mediante su sangre tenemos libre entrada. En ese día el sumo sacerdote entraba ante su presencia con motivos impuros, era destruido. Si costó la sangre de Jesucristo, tenemos que entrar. ¿Cómo? Sin motivos impuros. Sobreabundar en sabiduría e inteligencia, dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, inteligencia, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No es porque Dios te lo va a dar, sabiduría e inteligencia. Esta es la única manera en que podamos obtener sabiduría e inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Elohim, el Todopoderoso, determina mucho antes de crear, en la elaboración de su solo y único plan, la muerte de su unigénito, y lo constituye como el fundamento de su programa restaurador. Dice el Señor, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Así también nosotros. Les digo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre determinó hasta lo que iba a hablar, o sea, el Padre lo constituyó como el fundamento por su palabra. Dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. El Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre nos aceptó por Jesucristo.
y determinó que en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el Padre, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El tiempo señalado lo determinó en la eternidad el Padre. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué modo se entregó a sí mismo por ella? Muriendo en la cruz, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál palabra? Dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego en el verso 17 del mismo capítulo del mismo libro dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Esto es lo que hace Cristo, su sangre, limpia y purifica. Sí sabemos cómo nos limpia, pero ¿cómo nos purifica con su sangre? Para presentarse a sí mismo una iglesia, a ti, a mí, a cada uno de nosotros en el diario vivir. Así es que no es la institución, no es la iglesia de la cual somos miembros. La iglesia eres tú. A su propia iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dice Jesucristo a sus discípulos, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Les dice también que los envía como ovejas en medio de lobos. Hasta que les dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vino a traer paz, sino espada. Esto es por el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. Todo aquel que traiga otro mensaje y sea seguido, se constituye en un falso Cristo. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, porque todos pertenecen a la iglesia de Israel. Toma Jesucristo esto de Miqueas 7:6. Él nos creó a su imagen. No somos imitaciones falsas, somos auténticas obras maestras pintadas por la mano del maestro artista. No somos falsificaciones, sino el artículo genuino. Ninguna otra criatura en toda la creación tiene esta distinción. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios y la ha escondido bajo el mundo, entre comillas, por lo que es difícil identificarnos como originales de Dios. Pero Él tiene el poder de cavar y cortar a través de toda la basura para exponer la gloria, las características reveladoras de su mano, que se esconde en cada uno de nosotros. Quiere mostrarnos cómo las obras maestras que somos. Por eso su gloria es tan importante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es creador por su naturaleza y la creatividad exige ser expresada. Así que Dios creó un vasto universo a través del cual expresarse. Toda la creación existe para expresar, revelar, mostrar y manifestar la gloria de Dios. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen su gloria y su poder. Aclamen el nombre glorioso del Señor. Adoren al Señor en el esplendor de su santidad. Si lo más importante para Dios es su gloria, también es lo más importante para nosotros, que fuimos creados para exponer la gloria de Dios, pero de una manera diferente al resto de la creación. El deseo original e inmutable de Dios era que el hombre expusiera su gloria de una manera que ninguna otra criatura pudiera. Por eso nos creó a su imagen. Nos diseñó de tal manera para que expresáramos de quién es Él y cómo es Él. Somos únicos. Ni siquiera los ángeles del cielo fueron creados a la imagen de Dios. La respuesta religiosa a la pregunta ¿por qué nos creó Dios? Y responden es para adorarle. Nuestro verdadero propósito es mostrar la gloria de Dios.
En eso consiste la verdadera adoración. La adoración no es algo a lo que vamos en el séptimo día, o en el primer día de la semana, o en el día que nos reunamos en la iglesia. La adoración es un estado en el que debemos permanecer todo el tiempo. La adoración perfecta es vivir continuamente en la presencia de Dios, el ambiente apropiado, Edén, el lugar santísimo que Cristo abrió de par en par para que entremos no solo un solo día, sino que nos quedemos y lo hizo con su sangre. Y así estar unidos con Dios mediante el vínculo inquebrantable, la relación apropiada. Dios nos creó para estar cercanos a Él. Eso es la adoración, una relación cercana y continua con Dios. Desde el principio, Dios proporcionó el entorno y la relación adecuadas para que nosotros, sus hijos que había creado, pudieran prosperar y expresar plenamente su gloria como seres que viven y trabajan en armonía con Él. Al mismo tiempo, manifestarían la gloria de Dios convirtiéndose en todo lo que Él les habría creado. En cuanto a la herencia, dice el Señor, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Antes de que algo existiese, Elohim, el Todopoderoso, en su plan, había determinado el reino como herencia para sus hijos, a los que son como tales. El reino que fue preparado en la eternidad es dado como herencia a los que saben servir. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo se sirve al que no está en necesidad? Si servimos al que está en necesidad, como al que no está en necesidad, nuestro servicio a Dios y al prójimo es perfecto, y por ende, adoramos verdaderamente. Adoran al Señor en el esplendor de su santidad. El Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo está relacionada con Jesucristo. Con su muerte en la cruz cumplía el objetivo por el cual es enviado, y así podía cumplir el propósito de su misión, enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado a petición personal al Padre. O sea, primero la petición es al Padre en forma personal. Segundo, se debe de pedir por Él, por las razones por las cuales especificó el Señor Jesucristo para continuar el proceso de restauración. Resumiendo, Cristo nos dice el objetivo del envío del Espíritu Santo y el Padre nos dice el propósito por el cual es enviado. Así es su importancia. Cuando escribe a los Efesios, ¿a quién les escribe? Son a los no judíos, gentiles pero convertidos. Y ahora ustedes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es esta promesa? ¿Está en la Escritura? Y esa es la promesa, pero del Padre acerca del Espíritu Santo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre a nosotros es que quiere que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Sucedió con los discípulos en Pentecostés, con los 12 discípulos a los que Pablo les impuso las manos. Estos no están borrachos. No. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Según Pedro, Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel. Así que Dios es congruente con la promesa. Y continúa diciendo el apóstol Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es lo que hicieron los 12 discípulos que solo tenían el bautismo de Juan. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto corrobora la promesa del Padre, que también es para nosotros. El bautizo del Espíritu Santo es como una graduación que se les da a los que han completado la enseñanza. Y esa es la garantía de que hemos de recibir la herencia, porque ya sabemos servir al que está en necesidad y al que no está en necesidad.
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.